Que Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Su servidor Felipe Nava, aquí con el pastor Efraín Valverde Sr. y este es su programa Alumbrando Nuestro Camino. Les invitamos que nos presten su atención por los siguientes minutos que estaremos con ustedes en esta estación, en este programa, para comentar, para echar luz sobre, en esta ocasión será la perseverancia en Dios. La perseverancia en Dios. Es lo que queremos tocar en esta mañana, en estos breves minutos que nos da el Señor para poder venir a sus oídos. Y queremos la bendición y necesitamos la bendición de Dios. Únase conmigo en estos momentos para platicar con el Señor brevemente y luego entrar en nuestro tema. Padre mío, te doy gracias primeramente por este privilegio alto que nos das, Señor, de entrar en tu palabra, cosa que no a todos les es dado porque no tienen. Unos no han recibido el deseo, el hacer, como dice tu palabra, el querer y el hacer. Padre mío, te damos gracias por los que escuchan, los que quieren oír. Y solo tú puedes destapar los oídos y el corazón y la mente de aquellos que no sienten el deseo, que no sienten el interés. Pero te damos gracias por los que sí quieren, los que sí se interesan en saber lo que tu palabra nos dice, Señor, en toda desde la primera hoja de tu palabra, Señor, hasta la última hoja, es nutritivo para nosotros y tiene algo que decirnos que necesitamos escuchar. Bendice estos momentos, Señor Jesús, en el nombre poderoso y santo de Jesucristo, te lo ruego. Gracias, Maestro Santo. Gracias, Señor. Les invito que si tienen por allí su Biblia cerca y si van manejando, solo que se quieran estacionar a un lado, pero si no, escuchen estas palabras del Maestro que dijo algo relacionado a lo que vamos a tocar en esta mañana. Y esto se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 13 y 14. Dice: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Bueno, voy a leer desde el 12 para que esté un poquito más completo. Dice el 12: y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y el 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Estamos acercándonos a ese fin y necesitamos, si somos hijos de Dios y tenemos compromiso con el Señor, necesitamos perseverar. Necesitamos esa virtud de Dios que es tan necesaria para llegar a nuestro punto final. Mire, escuche un poquito sobre la raíz de la palabra perseverancia. La palabra perseverancia proviene del latín perseverancia, se dice y de igual manera que significa constancia, tesón o firmeza. Perseverancia es la acción y efecto de perseverar, que es un verbo que significa mantenerse constante en un objetivo, una actitud o una opinión a pesar de las adversidades. La perseverancia es un valor muy apreciado en la sociedad, ya que es la clave del éxito en muchos emprendimientos. Se puede aplicar a diversos campos como el trabajo, el estudio y las relaciones humanas. Algunas características de las personas perseverantes son los siguientes. Ellos son decisivos o decididos, tienen una voluntad firme, siempre terminan lo que empiezan, luchan contra el viento y marea para conseguir sus objetivos. Ahora veamos los antónimos, o sea, lo contrario, los sinónimos y luego los antónimos.
Los sinónimos dice insistir, persistir, continuar, proseguir, porfiar, empeñarse, mantenerse, obstinarse. Esos son los sinónimos. Mire los antónimos. También nos ayuda para entender un poco más. Dice, los antónimos de perseverar son desistir, renunciar, cambiar, desaparecer y mudar. O sea, moverse. La perseverancia tiene una connotación relacionada a alguien que termina, como escuchamos, como leímos, alguien que termina lo que empieza. Dios es un Dios de perseverancia, un Dios que termina lo que empieza. Dios no deja las cosas a la mitad, no deja el Señor las cosas empezadas, sino que es un Dios que termina lo que empieza. En Romanos 5, 3 al 4 dice, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, y la perseverancia entereza el carácter, la entereza de carácter cría esperanza. Es una palabras poco diferentes a las que estamos relacionados e impuestos a escuchar sobre lo que quiere decir la perseverancia, la importancia de ser perseverantes, perseverar en todas las cosas. Lo que leí está en Romanos 5, 3 y 4. 5, 3 y 4. Mire, lo voy a leer directamente de la palabra del Señor. Dice, dijimos 3 y 4 de Romanos capítulo 5. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Aquí va involucrada la perseveración, por supuesto, porque el que no persevera no llega, y en la primera prueba, en la primera lucha, ahí se sienta, allí deja de correr, de caminar. Romanos 15, 5 dice, y que apareció a Cefas y después, perdona, estoy aquí equivocado. 15, 5 de Romanos dice, mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros seáis unánimes según Cristo Jesús. Mas el Dios de la paciencia, que viene siendo perseverancia, y de la consolación os dé que entre vosotros seáis unánimes según Cristo. Para mantenernos unánimes y trabajando y caminando y hacia adelante y no desanimándonos, tenemos que tener ese espíritu, esa virtud de perseverancia. ¿Y cómo se consigue esa perseverancia? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que le da combustible para que exista, para que se desarrolle en nosotros? Creo que el pensar, una de las cosas que nos ayuda y nos estimula la perseverancia es el pensar en la esperanza que tenemos. El que deja de mirar para dónde va y deja de enfocarse en lo que le está esperando, si es fiel, si persevera, si deja de mirar y de pensar y de leer y de hablar de eso, tarde que temprano va a declinar su ánimo y al final, si eso no cambia, al final deja de caminar, deja de correr. El apóstol Pablo también en el libro de Hebreos, capítulo 12, vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo, hablando de cosas que muchas veces cargamos y no nos fijamos que hay cosas que tenemos que deshacernos de ellas. Tenemos que deshacernos de cosas que nos estorban.
¿sí? Para que podamos correr la carrera con más facilidad. Cuando no es así, hay costumbres, hay incluso personas que nos son estorbo, porque nos jalan, nos desaniman. Por eso dice que el Salmo 1, que bienaventurado el varón que no se sienta con los burlescos, no toma parte, no se deja influenciar por los incrédulos que se mofan de las cosas de Dios. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo con consejos o en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes, en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y el resultado de esa consistencia, de esa perseverancia es, y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Fíjese la diferencia del que persevera y el que camina en un desánimo, se deja ser influenciado por los que desaniman, por los consejos negativos, el chisme, las enemistades, los celos, las contiendas y mucho más de estas cosas relacionadas con estas cosas. Son los que sacan el ánimo, son los que destruyen el ánimo, son los que acaban con la fortaleza del Hijo de Dios. Dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentándose a la diestra del trono de Dios. Y luego dice, reducid pues a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. Quiere decir que para mantenerse en esto tenemos que tener visión, tenemos que mantener nuestra vista puesta en el Señor. Dice el verso 1, mire, del mismo capítulo que acabo de leer, del mismo capítulo 12, verso 1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, dejando todo el peso de pecado que nos rodea. O sea, no nomás el que alguien dirá, no, pues yo no hago lo malo, yo estoy, pero si andas rodeándote de gente negativa, de personas que su lema, su propósito de juntarse contigo es de desanimarte, es de quitar de ti el sentir que Dios puso en ti, entonces hay que retirarse y hay que mantenerse. Si nos hemos de juntar con aquellos que no tienen intento de servir a Dios, si nos hemos de acercarnos con ellos, que sea para decirles, para hablarles, pero no para hacer amistad con ellos, porque tarde que temprano, vuelvo a decir, vamos a caer en aquello en lo que estamos reprendiendo. Son claves que nos da la palabra del Señor para que nos mantengamos perseverando. Dice Hebreos 11:27, hablando de Moisés, dice, el 27,
Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo se puede ver algo invisible? Es una contradicción aparente, pero en realidad no lo es. Porque el invisible es más real que lo que se ve. Es el eterno, es el que hace el hacedor de todas las cosas. ¿Cómo va a ser contrario poner nuestra vista espiritual en aquel que no se puede ver? Y así se sostuvo Moisés, dice, como viendo al invisible, o sea, pensando en él, meditando en él, hablando con él, leyendo de él, porque estaba de continuo nutriendo su ánimo, su fe, su destino, su futuro y su esperanza. Por eso pudo llegar, y aún en medio de situaciones difíciles por las que pasó, dirigiendo a un pueblo tan numeroso, tan grande, y tuvo que él negarse a sí mismo. Su carne se quería levantar en contra de aquello tan fuerte. Gentes criticándose, quejándose en contra de él. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Para traernos aquí y matarnos de hambre, de sed y todo aquello. Imagínense, dice la palabra del Señor, dice la Escritura, que entraron, números redondos, 70 hebreos a Egipto y salieron 600,000, sin contar las mujeres y los niños. Era un número enorme de gente que se agolpeaba contra Moisés, quejándose, demandando esto y lo otro. Y era muy fácil para que este varón de Dios le volteara y le dijera al Señor: ¿sabes qué? Consíguete a alguien más que haga este trabajo. Yo ya no quiero, no puedo, no quiero, y ya me enfadé de esta carga. Esta situación me está volviendo loco, no puedo continuar con ella. Hubiera dicho eso Moisés, el primer líder del pueblo de Israel, pero sin embargo no lo hizo. Se resistió y sí se quejó con el Señor. Sí salió de él como todo ser humano, pero no para dejar. Llegó al punto que se metió tanto en lo que Dios le había encomendado, que cuando el Señor quiso desaparecer su pueblo, dice la Escritura que Moisés lo miró como mirando al invisible y le dijo: mira, si vas a borrar a tu pueblo que sacaste de Egipto, si los vas a acabar, acábame a mí primero, quítame a mí primero, mejor quítame a mí, a ellos déjalos. A ese punto llegó. ¿Y qué es lo que vemos allí? No es un argumento, no es una falta de respeto de parte de Moisés con Dios, no, es un carácter que se estaba desarrollando dentro del corazón, la mente y el espíritu de Moisés a raíz de los problemas. Así es que la persistencia, mi hermano, la perseverancia nos regala muchos beneficios espirituales, eternos, valiosos, que no podemos ponerle precio, porque el espíritu de perseverar. Me acuerdo que nuestro anciano nos decía esto: cuando ya sientas que te falta la fe, que ya no sientas fe, dice, métete a terco. Aunque me matare, dijo un terco, se llamó Job, aunque me matare, en él esperaré. Aprendió a persistir, aprendió a caminar en las cosas contrarias, en las adversidades fuertes. No era cualquier cosa. Sin embargo, ahora sí que en el caso de Job, fíjese, siendo uno de los hombres más ricos de su tiempo, el Señor lo probó quitándole todo, incluyendo sus hijos,
y su esposa no se la quitó porque era una necia. Es la que le dijo, ya bendice, y la versión original dice, maldice a Dios y muérete. Ese es el carácter de la esposa de Job, porque se impuso ella a tenerlo todo. Cuando lo tenía todo estaba muy bien, estaba muy contenta, demostraba, estoy seguro, mucho cariño, mucho amor para su esposo Job. Pero cuando las cosas empezaron a cambiar, ella también cambió. Ahí podemos ver los dos retratos, uno de la perseverancia y otro de lo contrario a la perseverancia. ¿Y qué leímos, qué mencionamos que es lo contrario? Desistir, renunciar, cambiar, desaparecer y mudar. Eso es lo contrario a la perseverancia. El que persevera llega a su destino. El que sigue luchando no se queda a la mitad, no deja las cosas a la mitad, sino que persevera, camina hacia la meta, venga lo que venga, pase lo que pase. Está determinado, está seguro de cuál es su destino, está seguro de cuál es la recompensa. La cree, la ve desde lejos, como aquellos que dice la Escritura, los héroes de la fe, en el mismo capítulo o en el mismo libro, capítulo 11 de Hebreos, dice que ellos miraban la recompensa, por eso no se dieron por vencidos. Dice la Escritura que el mundo se convirtieron aún pobres, y todo lo que la descripción que da de ellos, pobres y daban humanamente, creo que daban lástima, pero con todo eso dice la Escritura que el mundo no era digno de ellos. O sea, esa prueba los hizo todavía más valiosos, de más valor delante del Señor. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, que si se acordaran de aquella donde salieron, cierto tenían tiempo para volverse, empero deseaban la mejor, que es a saber, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Veamos de quién está hablando: los que dieron su vida por el Señor, los que fueron torturados por el Señor. ¿Cómo es que mantuvieron esa fortaleza en su mente, en su corazón? ¿Por qué? ¿Dónde estaba esa energía espiritual? ¿De dónde venía esa energía interior? Viene del Todopoderoso, el que no se cansa, el que no se agota sus fuerzas. Dice, y es el que ha sostenido a las diferentes generaciones de los que han seguido al Señor y que les ha tocado el privilegio de sufrir por el Señor. Así lo dice Pablo a los Efesios: a vosotros os es concedido no solamente que recibir las bendiciones, sino aún que sufráis por Él, por el Señor. Mire lo que dice el libro de Isaías, para darnos que entendamos que al que servimos no le falta lo que a nosotros nos falta como humanos. Dice, ¿no has sabido no has oído que el Dios del siglo es el Señor, el cual creó los términos de la tierra? No se trabaja
ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los mancebos se fatigan y se cansan, los mozos flaquean y caen, mas los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cómo es eso? ¿De dónde viene eso? No, la pregunta es necia. Viene del que no se cansa, el que no se fatiga. De él viene la fortaleza interior. Puede tener fuerza en su físico, pero estar débil en su corazón, en su mente. Y la fuerza de la que estamos hablando en esta mañana es la fortaleza interior, la fuerza espiritual. La fuerza para pararse enfrente de la prueba, de la situación difícil, los retos que vienen en nuestras vidas, para probarnos, poderse parar delante de esos retos, de esas montañas difíciles de escalar, decirles: yo sé a quién he creído y yo sé para dónde voy. El Señor está conmigo, como le dijo David al gigante. Tú vienes a mí con espadas, con dardos, con espadas, con fuerza humana, mas yo vengo en contra de ti en el nombre del Señor. Lo derrotó, no por sus fuerzas, sino por las fuerzas en su corazón, en su mente, el ánimo, aquello que entró en él, que dejó de ver sus limitaciones, dejó de ver su pequeñez al mirarse delante de aquel gigante, Goliat. No se enfocó en él, se enfocó en derrotar al enemigo de su pueblo de Israel. Lo poseyó un valor que él de su cuenta no tenía, y ya se había ejercitado en ello cuando cuidaba las ovejas de su padre. Había matado a un león, a un oso, con sus manos para rescatar una oveja. Cada vez que vinieron uno de estos animales para comerse las ovejas de su padre, había responsabilidad en su corazón tal que lo tomó aquella valentía, aquel coraje, y no era un hombre grande, no era un hombre mayor, era un joven todavía, limitado, pero con esas limitaciones no las miró. Dijo Pablo, apóstol: de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa, sino que acabe la carrera con gozo. Esa visión, mi hermano, mi hermana, tiene que estar en nosotros para que podamos ser más que vencedores, para que la perseverancia, para que perseveremos en ello. Y si tú y yo mantenemos esa perseverancia, Dios se va a encargar de equiparnos con fuerza sobrenatural para que podamos cruzar. Como dijo David: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Acuérdese, cuando entre usted por un problema y salió y voltea hacia atrás, no se mire su imagen, mire la imagen del invisible, del Señor. Voltee y diga: gracias, Señor. No diga: ¿cómo le hice para brincar eso? No, ¿cómo le hiciste, Señor, para traerme hasta aquí? Tenemos que reconocerlo en todos nuestros caminos, y Él va a enderezar nuestras veredas, incluyendo nuestra visión, nuestro entendimiento, para que entendamos que sin Él nada somos, nada tenemos, nada podemos. Estamos limitados hasta donde ya no, de nuestra cuenta, pero en Él está nuestra fortaleza. El libro de Joel, capítulo 3, por allí menciona: diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. ¿Cuándo va a decir fuerte soy? Cuando permita, cuando se concentre, cuando vea al invisible, cuando levante sus manos y permita que Dios, en su humillación y
declaración de que no es nada sin el Señor, entra la fortaleza de arriba y posee su mente, su temor, y entra otra mentalidad en él para ser más que vencedor. Así es de que mi hermano, mi hermana, llénate de poder de Dios para seguir perseverando y no te salgas del camino. No te salgas a diestra ni a siniestra. Si estás seguro y sabes que ahí donde estás el Señor te puso allí, verifícalo. Donde estés escuchando palabra de Dios. Si estás seguro que es palabra de Dios, que es lo verdadero, lo que enseña la palabra del Señor, no te muevas. Escucha, nutre tu mente con su palabra del Señor y con su Espíritu Santo, con tu obediencia a Él, y vas a mirar que vas a notar que tus músculos espirituales al rato vas a poder levantar problemas que antes no podías levantar. ¿De dónde viene esa fuerza? Antes vas a notar que ya no te asusta esto o lo otro, sino que dice uno de los salmos de que el que bienaventurado el que tiene su confianza en el Señor y medita en su palabra. Dice algunas cosas de este varón, dice, lo describe, dice, no tendrá temor de malas noticias. Si llegan malas noticias a su mente, que le llegan y le dicen, mira, esto pasó, no se va a desmayar, no se va a deshacer, sino que tiene fuerzas. Dice, con esto termino, Salmo 84:4, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Esa es otra forma en que debemos de permanecer firmes y constantes y permanecer en ello. Dice, bienaventurado el hombre que tiene su fortaleza en ti, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de Baca, o sea, de sequedad. Pónenle por fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de fortaleza en fortaleza, verán a Dios en Sión. El Señor, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Señor, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mire las fuerzas garantizadas para aquel que permanece. Para aquel que permanece. Para aquel que dice, venga lo que venga, yo voy a proseguir. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos, les guarde, y regresamos Dios mediante la semana que entra para traer otro pensamiento, otra reflexión, para que sigamos confiando, esperando y creciendo en nuestro caminar con Dios. Así de que acuérdate esta mañana, la perseverancia en Dios, estar constante, no fallar, no ser fluctuante, un día sí y otro día no. Una semana sí, estuvo muy buena esta semana, me gustó, pero esta semana no, me quedé en casa, ya no hice mucho porque no sentía ganas, porque no le hagas caso a las ganas, no confíes en tus ganas, confía en el Señor, en el poder de Dios, que solo así vamos a poder llegar, mi hermano. Dios sea con cada uno de ustedes, es mi deseo y mi oración.